De parte de Letramaya, enviamos un abrazo fuerte a todas las mujeres hoy 8 de marzo y nos unimos a la conmemoración del día instituido por las Naciones Unidas desde 1975 como el Día Internacional de la Mujer, basados originalmente por las manifestaciones de las mujeres que especialmente en Europa y Estados Unidos reclamaban a comienzos del siglo XX el derecho al voto y mejores condiciones de trabajo. A su vez, esos movimientos se originaron en Estados Unidos desde 1848 por los derechos de la mujer. A raíz de esta conmemoración, hoy quisimos hacer un conversatorio de parte de Letramaya con tres autoras que son autoras de la editorial, denominado, le pusimos el nombre, el tema de escribidoras a escritoras, versiones del presente. Contamos hoy con la presencia entonces de Dorelia Barahona, filósofa, docente e investigadora, autora de 9 novelas, 3 libros de cuentos, 2 ensayos y 2 de poesía, autora de la novela Zona Azul con nosotros con Letramaya. También contamos con la presencia de Elisa Jiménez, abogada, docente universitaria, escritora de un libro de cuentos y la novela Flores de Pergamino, que también tuvimos el honor de publicar en Letramaya. Ella también es articulista en diferentes revistas. Magda Zavala, investigadora, escritora de poesía, novela y ensayo, docente universitaria, promotora y primera directora de diversas instituciones culturales y literarias. Tiene 2 cuentos, perdón, 2 libros de poesía, uno de novela, cuentos en distintas antologías y revistas, aproximadamente o bastantes libros de ensayo, aproximadamente unos 9, sobre distintos temas de literatura centroamericana. Bueno, buenos días muchachas, un placer que estemos hoy aquí en una fecha tan especial y sobre todo también poderla reunir a 3 autoras que estimamos mucho en la editorial. Vamos tal vez a empezar el conversatorio partiendo del mismo título, que decíamos, el título del tema de la conversación de hoy, de escribidoras a escritoras. Y entonces, bueno, nos preguntamos entonces cuál es la diferencia entre ser escribidora y ser escritora, ¿verdad? Suena interesante que existan 2 términos para un mismo oficio y tal vez es muy probable que la mayoría de personas no hacen esa distinción. Y entonces es importante que conversemos alrededor de este tema. Dorelia, si quieres empezamos con vos. Claro, claro. Bueno, muchas gracias por la invitación, Emilia, Letramaya, compañeras, Magda, Elizabeth. Hoy es un día muy especial, efectivamente. Tal vez uno puede sentarse a recordar un poquito lo que le ha costado llegar hasta donde está. Creo que insistir en las vocaciones de las mujeres es un trabajo arduo, constante. Y abrirse espacio también es bien difícil, sobre todo cuando uno ve cómo se transforman en el tiempo las sociedades, los modelos de creatividad, los modelos sociales de ser de las cosas. Por ejemplo, ser escritora en 1990 no es lo mismo que ser escritora ahora. Creo que ahí es donde podemos relacionarlo con la diferencia entre escribidora y escritora, aunque puede que haya ideas diferentes al respecto en lo que a mí corresponde. Yo siento que hay una diferencia incluso ligada a la estética del trabajo artístico, de hacer literatura, porque bueno, las prácticas literarias no hay que olvidar que son un arte, ¿verdad? Y todo arte necesita, como lo acabo de decir, práctica, tiempo, educación, y en este caso lectura, método. No es solamente escribir y escribir y escribir. No es solamente publicar. No es solamente
sumar libros, o no es solamente participar en 40 festivales Ujú. o en 40 videos, ¿verdad? Como todo arte necesita digerir, masticar, dejar en reposo, como un taller. Yo lo veo así como un taller de arte, de pintura, de cerámica, como un taller de joyería. Todo tiene sus tiempos y el ser, el simplemente hecho de estar escribiendo, hago las manos así, de estar escribiendo, no, para mí, no, a mí no me dice, bueno, esa persona que está escribiendo es una escritora. No, para mí, el ser escritora necesita de muchas cosas más para hablarlo en lenguaje sencillo que estar poniendo palabras en papel o en un blog o en el perfil del Facebook o en donde sea. Es un arte, yo lo veo así, en mi caso, es una vocación que inicié desde que estaba en la escuela, eh, donde he leído todo lo que he podido, donde yo misma me he reconstruido como persona, donde me he descubierto a mí misma, donde ahora comprendo que la escritura es parte de mi estructura psíquica y que si yo no escribiera sería como una mesa sin cuatro patas y tendría tres patas y quién sabe qué me pasaría, ¿verdad? Porque ya es inherente a mi perfil psicológico. Yo escribo y por ahí sale un mundo que es parte de mí y que yo necesito de esa salida, ¿verdad? Eh, de alguna manera es terapia, pero también es ficción y es una apuesta por la creación de nuevos modelos, por la creación de nuevos sistemas de personajes que se retroalimentan. Y en el caso particular mío, como yo doy clases de filosofía, pues también la literatura a mí me sirve para representar modelos filosóficos, éticos, estéticos, de género entre los personajes. Eh, si bien yo empecé escribiendo desde mí, como una autorreferencia, que lo hacemos prácticamente todas, ¿verdad? Y todos, pero en este caso todas, cada vez escribo menos de mí, porque la apuesta para mí es poder representar personajes que son todo lo contrario a mí misma. Es como un reto, ¿verdad? Es como un reto. Entonces yo investigo, por eso digo que hago scouting literario, porque yo me voy, me movilizo, vivo los ambientes, los experimento para poder después escribir sobre ellos, como lo hacen en las películas, ¿verdad? De alguna manera es igual el método. Entonces, ser escritora implica, digamos, una conciencia mayor del arte que estoy haciendo. Eh, eh, y no sé si lo verán así las compañeras o las demás personas, pero en mi caso también tiene que ver con el macerar de un tiempo para hacer arte que en este momento ya ha cambiado y lo reconozco porque ahora todo es de una velocidad impresionante y la gente si no publica cada año, cada 2 años, se siente frustradísima porque tiene que estar en la vitrina constantemente y a mí eso no me interesa. No me interesa porque mis movimientos mentales y creativos son más lentos y los respeto profundamente porque es la parte de mí que yo puedo decir, eh, poner una bandera de he ganado en mis luchas personales este espacio para mí. Y lo he ganado y lo he sudado y me ha costado batallas personales, batallas eh, de, digámoslo así, laborales, sociales. Y bueno, entonces me puedo dar el lujo ahorita de decir, si yo necesito tiempo para este nuevo proyecto, me lo voy a dar, ¿verdad? Y si mis personajes me piden también espacios, yo se los voy a dar porque esa es mi relación. Tal vez es una relación un poco más clásica o más antigua con las palabras que otras, ¿verdad? Pero por ahí va la diferencia que yo anoto.
por el momento. Interesante, sí. Lisa. Bueno, desde mi perspectiva como escritora, yo podría decir que, bueno, es como un proceso, ¿verdad? De escribidora a escritora y que también hay un proceso cambiante. Yo tengo algunos años de estar escribiendo y alguien me decía, bueno, pero es que para usted un proceso muy corto porque usted es muy joven. Entonces yo me planteo desde cuándo nació esa inquietud. Y a partir de esa inquietud, bueno, no soy la misma persona. Hay una anécdota pequeña para hacer un paréntesis. Antonio Gala, el escritor español, le hacen una entrevista hace 20 años y le preguntan qué es el amor. Y 20 años después, ya en su vejez, le vuelven a preguntar lo mismo. Y bueno, son respuestas totalmente distintas de una concepción, ¿verdad? De lo que es el amor, partiendo de ese concepto. Y uno se pregunta qué habrá pasado en todo ese tiempo. Yo estoy de acuerdo con Dorelia respecto al tema del trabajo y lo que significa tener una foto bonita frente a un teclado o tener un fondo de pantalla con libros. Eso es simplemente un cascarón. Y bueno, cada mujer sabe, cada mujer que verdaderamente ha entrado en estos, como en estas cavernas, de dónde viene la necesidad y por qué existe. Entonces, yo creo que escribidora, yo me siento escribidora cuando me siento literalmente a tratar de formar algo y luego le agradezco mucho a Dios, al universo, que nacen cosas verdaderamente, y yo digo, son mis hijos. Cuando me dicen cuántos hijos tengo, yo digo, bueno, los que tengo y los que tuve que parir de otra manera. También hay un ver hacia adentro y cómo somos vistos, ¿verdad? Cómo somos vistas y desde ahí entonces el valor psíquico que tiene el reconocimiento y luego el valor que tiene el reconocimiento, el autoconocimiento. Partiendo de esto, por eso a mí me gusta pensar que tengo un camino por delante, porque no hay nada más claro que la incertidumbre de pensar que se tiene un camino por delante desde cualquier punto de vista. Entonces es una cuestión de perspectiva. Uno podría pensar que alguien como Isabel Allende, como el canon las ha planteado, ¿verdad? A nivel comercial, como Ángeles Mastretta o Isabel Allende, se dice, bueno, es literatura light porque venden muchísimo. Entonces, las perspectivas, ¿verdad? Las diferentes ópticas y los ángulos. Contextos, ¿verdad? ¿Cuál es el contexto costarricense? Y entonces, ¿desde dónde trabajamos? Para mí ha sido importante la exploración de temas como la violencia, y ahí a veces me siento escribidora porque creo que me falta mucho trecho. Entonces yo nunca dejo de estar como en esa dicotomía, y creo que el trabajo es lo único que a uno le garantiza medianamente que esa necesidad de sentarse y simplemente decir, ya entonces uno empieza a lucubrar este personaje, esta cosa y estar en ese telele, eso es algo que es como un cosquilleo permanente. Entonces yo creo que hay puentes y a veces uno se coloca en un lugar y a veces está en otro y definitivamente es un trabajar, trabajar y trabajar. Sí, muy interesante. Magda, vos. Buenos días. Muchísimas gracias a Letra Maya por esta oportunidad. Como decía Dorelia, un día muy importante en que se celebran y se recuerdan y se conmemoran las luchas de las mujeres por tener un lugar de primer orden en el mundo. Sabemos que constituirnos como mujeres ha sido un proceso histórico muy fuerte. Reivindicar nuestra calidad de personas en la integralidad del término ha sido sumamente difícil. Entonces yo empiezo honrando a todas las que nos preceden en este enorme esfuerzo. Para entrar al tema, me parece muy interesante recordar aquí a dos escritoras que fueron escribidoras y escritoras al mismo tiempo. Corín Tellado, en el ámbito español, y Agatha Christie, en la literatura inglesa.
Estas dos escritoras empezaron, creo yo, como escribidoras, es decir, fanáticas de la escritura, apremiadas por la vida económica de cada una de ellas, y que trabajaron entonces para los periódicos. Tenían que escribir para ganarse la vida, y eso las apremió a ser muy prolíficas. Y ellas tuvieron toda su vida el enorme reto de llegar a ser escritoras. Escritoras en el sentido de cumplir una vocación con sentido ético, con una mirada sobre el mundo que ausculta, denuncia, señala y anuncia nuevas formas de ser. Ese compromiso ético es característico del escritor o escritora, no del escribidor. El escribidor está, por lo general, al servicio de causas externas. Por ejemplo, sería escribir mucho justamente para llenar páginas en un periódico, escribir mucho para autocomplacerse, sin que eso signifique llegar a nadie con un mensaje de nada. Y además no preocuparse por la calidad de la escritura. El escritor y la escritora se preocupan profundamente por el manejo del lenguaje, por su materia prima, por formarse para manejar bien el lenguaje. Eso de llegar a una editorial con un texto mal escrito, porque no se maneja la lengua, es para mí impostura y un signo del escribidor. El escritor maneja el lenguaje y se preocupa por formarse en la lengua que va a utilizar para hacer literatura. Entonces, para mí importantísimo que el escritor o escritora que se asume como tal estudie su lengua. El otro asunto es justamente lo que se ha dicho acá, es la conquista rápida de una fama transitoria o una fama del momento. Las redes sociales nos han dado el espejismo a los escritores, nos han creado una enorme trampa, la trampa de la fama fugaz, donde nos complacemos en la inmediatez y nos complacemos con muchos me gusta o me encanta. Y no cuestionamos nuestra propia escritura. Para mí, un escritor o escritora está permanentemente cuestionando sus métodos, sus técnicas de trabajo, sus lenguajes, su capacidad de llegar o no llegar a un auditorio. Está cuestionando sus herramientas estéticas, preocupadas por utilizarlas bien. Entonces, esa es una gran diferencia entre quienes se complacen rápido y entonces producen enorme cantidad de textos y los publican cuando tienen las condiciones económicas o las condiciones políticas, de momento político, o los amigos bien situados para que les publiquen todo lo que producen. Yo creo también, como ha dicho Dorelia, que el añejamiento del texto, el cuestionamiento del texto producto de la escritura, ese que tiene uno en el escritorio, en las gavetas, y que lo reta a uno a su propia transformación. Ese momento de añejamiento, de autocrítica, y para algunos también de crítica, porque algunos escritores compartimos ese texto inicial, todavía no libro, lo compartimos para recibir también sugerencias, propuestas, nuevas visiones, etc. Entonces, creo yo que sí es muy importante ese tránsito entre la condición de escribidora a escritora, porque significa el vencimiento de un reto ético. Si uno se conforma y se autocomplace como escribidora y construye una especie de autoengaño, o si trabaja profundamente
se desvela, se enfrenta a su propio ego para que su texto avance también y se logre. Hacerlo, pues, significan horas de trabajo, de búsqueda, de investigación, y sea cual sea la naturaleza del texto. Si son literaturas del yo, esas que son autorreflexivas, como la autoficción, como el testimonio, como las autobiografías, exigen tanto trabajo como el texto de ficción propiamente dicho. Claro que son trabajos de distinta naturaleza. Construir una autoficción significa también muchísimos cuestionamientos al propio camino, a la historia que se va a contar, a cuáles van a ser los silencios, cuáles van a ser los espacios de demostración, cuánto sí, cuánto no. Todo esto es un camino difícil y significa mucho trabajo. Entonces, yo acabo esta pequeña reflexión diciendo que entre Agatha Christie y Corinne Tellado, ¿cuál de ellas se logra como escritoras según ustedes? Sí, muchas gracias. Muy interesantes, de verdad, las tres. Y oyéndolas a las tres me quedo yo pensando y me quedo con eso último que dijo Magda. Esa dualidad también que tenemos las editoriales de promover o no el autoengaño. Eso es importantísimo, ¿verdad? Entonces ahí lo dejo. Bueno, seguimos tal vez comentando nosotros crecimos con parámetros y estereotipos, no solo de lo femenino, sino de otros elementos como la estética, la literatura, los conceptos de literatura, la escritura. Esos parámetros, ahora lo mencionaba Dorelia inclusive, hoy han cambiado, ¿verdad? Han cambiado bastante. Hay más libertad de expresión y más libertad literaria. Ante eso, bueno, están los cánones tradicionales o lo que siempre se ha establecido como canon, pero también es inevitable esa producción abierta desde muchos lugares, pensamientos, cotidianidades, que tampoco se pueden cerrar. Entonces, es un reto tanto para las editoriales como para las escritoras, eso, ¿verdad? ¿Y qué piensan ustedes sobre esos retos? ¿Cuáles serían esos retos ante un panorama cambiante, un panorama nuevo, un panorama distinto? Volvemos en el mismo orden, Dorelia. Ok, perfecto. Sí, es cierto, lo que dice Emilia es muy cierto porque el cambio es sinónimo de vida y creo que los cambios se mantienen en la historia de las culturas, ¿verdad? Nosotros vivimos, no sé, 40 años produciendo cosas y en esos 40 años, por decir un número, ¿verdad? Gente que vive menos, pero en ese tiempo es lógico ver que las generaciones van haciendo cambios epistémicos y estéticos, ¿verdad? Eso está muy válido. Por ejemplo, la literatura femenina en la actualidad se ha centrado muchísimo en el cuerpo, ¿verdad? Incluso en las partes del cuerpo. Hay literatura con nombres específicos como mandíbula, por ejemplo, bueno, ya no me acuerdo, algo de la leche. Varios nombres referentes al cuerpo dan el perfil de una literatura centrada en la apropiación de nosotros las mujeres en nuestros espacios materiales carnales. Y a mí eso me parece extraordinario, me parece fabuloso. Y me parece que es de un ímpetu y de una valentía muy grande. Ahora bien, no todo lo que se escribe está bien, ¿verdad? Yo creo que las redes, como bien decía Magda, han roto paradigmas
Y no solamente en cuanto a la literatura, en general, en la vida, en la manera de relacionarse con la realidad. Y esto se ve reflejado, esa premura, esa velocidad se ve reflejado también en una degradación estética. Yo le llamo degradación estética. ¿Por qué? Porque ya todos los grados que podemos percibir de la realidad por medio de los sentidos se van aplastando, se van degradando, ¿verdad? Y se vuelve plana la cosa, se vuelve como una formica, como una, sí, en la mesa, ¿no? Como una superficie lisa donde no, ya el arte y los artistas, y aquí las escritoras, mm, tienen que recordar que la literatura se nutre de todos estos relieves psíquicos, de todas estas capas de la realidad que uno puede reflejar por medio de las metáforas o el lenguaje literario. Entonces, si tenemos por un lado nuevos tópicos, ¿verdad? Que van mucho más allá de los tópicos de los años 90, por ejemplo, y que ya no hay una censura, hay un realismo sucio incluso en el uso del lenguaje, no quiere decir que eso sea todo para bien. Se hacen nuevos temas, pero también de la mano de los nuevos temas se tienen que escribir bien, ¿verdad? Y ahí es donde volvemos a lo mismo. O sea, el método y la escritura siempre será desde Aristóteles, por decirlo, desde la poética aristotélica en adelante. Para mí, que eso no ha cambiado. Entonces, hay que saber muy bien, y pensando en las escritoras más jóvenes, saber muy bien, no caer en la tentación de, ok, estos temas son nuevos, pero yo los voy a tratar de una manera tan rápida y tan plana, que a los 3 años ya nadie se va a recordar de lo que se escribió, de quién, de qué novela se está hablando, porque la memoria no la retiene, la memoria retiene el relieve estético. Si retenemos el drama de Shakespeare es porque tiene un gran relieve estético, emocional, un peso emocional, qué sé yo, El Mercader de Venecia. Uno recuerda el drama, pero bueno, ¿qué van a recordar dentro de 10 años de literatura fast, ¿verdad? Veloz y plana? Esa más bien es mi pregunta, y eso es también lo que tienen que recordarse las editoriales, ¿verdad? El consumo es del presente, pero es un consumo de reemplazo, como ahora. Ahora uno va al dentista y el dentista le dice tiene que reemplazarse no sé cuántas piezas. Ya no se trata de ir con los años manejando el uso, el desgaste, no, todo es reemplazo. Y también el arte será reemplazable si uno no es consciente de estas, ¿verdad? Digámoslo así, de estas maneras en donde el hacer arte sigue siendo igual, tiempo, medida, sentido, profundidad. Eso es parte del arte y del arte literario. Interesante. Otro punto necesario de valorar en las editoriales, la sostenibilidad desde lo comercial o desde también Pues sí. la profundidad de lo que se publica, pero sí, definitivamente. Lisa. Bueno, es maravilloso lo que Dorelia dijo, ¿verdad? Ese relieve estético es casi como lo poético dentro de toda esta, del universo textual. Yo verdaderamente he ido, por ejemplo, es muy interesante pensar en un estado de excepción, en un estado de emergencia, como es una cuestión a nivel mundial, ¿verdad? Los escritores no todos podemos ponernos a escribir sobre lo caótico y difícil que ha sido el aislamiento, porque entonces ya al contextualizarlo es masivo. Y entonces en ese tema yo recalco, me pareció, porque ese relieve estético fue el que me llevó a mí
a decidir entrar en este oficio precisamente por lo que había leído. Leer a escritoras o a escritores que me hicieron, ¿verdad?, profundizar en el hecho literario y no en el hecho histórico, y entonces en ese ahondar en lo que es la condición humana, y precisamente si no existiera entonces la literatura, uno no podría tener ese sostén, ¿verdad? Es casi que imprescindible por trascendental, o trascendental por imprescindible. Entonces yo creo que tiene mucha razón en este caso las dos escritoras que nos acompañan, precisamente porque, bueno, en ese tema de escribidora a escritora también hay las trampas económicas, ¿verdad? ¿Cuántas mujeres con gran talento tienen que dedicarse a tener que, bueno, sacar la tarea, y eso entonces no les permite lo que significa las horas de ardua labor para convertirse entonces en verdaderas investigadoras cuando pasan muchas cosas al mismo tiempo, ¿verdad? Cuando coexisten. Sin embargo, como todo tiene su técnica, y la literatura uno tiene que sostenerse, ¿verdad? Como que amarrar esas riendas de cómo se construye un texto. Entonces, necesariamente se va construyendo la técnica, es decir, la escritura va afianzando, como el que va trazando a lápiz en estos bocetos, y se van produciendo cosas. Es difícil empezar de cero cuando hay un recorrido y hay un trabajo. Esto no es por generación espontánea que una persona entonces ya, el lenguaje es pensamiento, el pensamiento es lenguaje, hay que investigar, hay que trabajar. Entonces, yo creo que en mi caso yo no me siento forzada, bueno, precisamente porque yo también en paralelo me gano la vida, ¿verdad? No escribiendo, sino porque tengo una profesión. Por eso mi papá desde muy pequeña me dijo: mijita, no se dedique a las cosas del arte. Ahora, después entendía por qué, es decir, dedíquese cuando tenga el tiempo, ¿verdad? Y es un buen consejo paterno, porque en realidad, qué crueldad, ¿verdad? Que también estribe la excelencia en esas grandes pequeñeces, paradójicamente. Entonces, creo que la técnica y la investigación hacen que cualquier trabajo que uno realice lo desarrolle de manera minuciosa, y entonces que lo hemos hablado, Emilia, como editora, hay que ofrecer, por respeto a todos los lectores, un trabajo con valor estético, y eso significa que el respeto uno se lo debe a uno mismo, ¿verdad? Entonces, yo creo que aquí la carrera es contra uno mismo, y yo de verdad aprecio y me siento muy honrada de que existan otras personas en procesos tratando de desarrollarse, porque creo que eso es lo que da sentido. Y dentro de mi propio proceso, creo que la técnica es fundamental, y el abordaje. Por ejemplo, me gustaría muchísimo escribir ciencia ficción, sin embargo, sé que es un camino que requiere muchísima investigación, y que tendría que empezar a meterme para ver cómo es que se come, cómo es que luego podría llegar a saborearlo. Entonces yo creo que hay que tener hay que tener respeto absoluto, y luego sentir mucha gratitud si uno tiene espacios, ¿verdad?, que le permitan entonces desarrollarse. Y no solamente el espacio, sino desarrollar entonces se nace o se hace, ¿verdad? Entonces el tema del talento y cómo se va construyendo, ¿no? Entonces creo que en ese camino uno tiene que sentirse satisfecho y trabajar, otra vez, trabajar y trabajar. Sí, interesante. Magda. Bueno, en cuanto a los parámetros de lo femenino y los parámetros estéticos y lo que podemos entender como una mayor libertad del presente, yo tendría serias dudas. Es decir, no hay, por lo que yo veo, una progresión evolutiva sistemática en la cultura. Existen avances y retrocesos. Igualmente en la apreciación de la condición de la mujer, que en algún momento se percibió como lo femenino, y que ahora lo femenino lo vemos
como una forma de percepción de la mujer en un determinado periodo histórico. No ha habido una progresión. Lamentablemente, desde mi punto de vista, lo que ha habido en el último presente ha sido la superación por el feminismo, por las luchas organizadas de las mujeres, por las luchas permanentes de las mujeres en distintos ámbitos. Ha habido una ruptura del modelo puritano de la revolución posterior a la Revolución Francesa, el que se instaló con el capitalismo en los últimos 200 años. Ahí se cerraron las oportunidades a las mujeres, se cerró la posibilidad de manejo del propio cuerpo, por ejemplo, que era muchísimo mayor en la Edad Media, aunque a ustedes les parezca extraño, y para algunos sectores de las mujeres en el periodo clásico grecolatino. Tenían más posibilidades de manejo de su propio cuerpo, aún en las limitaciones patriarcales que estaban presentes de manera fuerte en todos los periodos culturales y en todas las culturas, salvo algunas de línea matrilineal o matriarcal, que sí las hubo y las hay en distintos grupos étnicos en el mundo. Entonces, la mayor o menor libertad es un asunto por cuestionar permanentemente. Por ejemplo, con respecto al último presente que les digo, situándonos entre fin del siglo XIX y el principio del siglo XXI que vivimos, ha habido evidentemente una subida de las libertades de las mujeres con la presencia del feminismo, el cuestionamiento que el feminismo ha hecho de los estereotipos de mujer en esta cultura. Y se ha ganado territorio. Se ha ganado territorio en el ámbito político, en las leyes generadas, como ustedes saben. Las muchachas de ahora ignoran el trabajo enorme que hubo de todas nosotras en los años 70 y 80 para conquistar espacios de libertad política y espacios de libertad de cuidado de género, por ejemplo. Estas leyes de la igualdad real, por ejemplo, en Costa Rica, fueron producto de muchas luchas y tensiones sociales. Entonces, se ha logrado una apertura, efectivamente, que en el presente ignora esa trayectoria dificultosa de trabajo y que se expresan en la literatura como mayor posibilidad temática y como también mayor posibilidad de las mujeres a hacer vida social de escritoras, es decir, sumarse a los colectivos, sumarse a la presencia que antes era exclusiva, los cenáculos eran exclusivos de hombres. Las mujeres en este presente tenemos la oportunidad de relacionarnos en grupos mixtos, de integrar esos colectivos como protagonistas. Y quiero traer a colación el caso de la generación del 27 en España. Resulta que se conoce la generación del 27 como exclusivamente masculina. Los grandes nombres de la generación del 27 son masculinos. Y sin embargo, ellos tenían acompañantes, tenían mujeres escritoras valiosas a la par, que nunca tuvieron oportunidad ni de visibilizarse como colectivo, ni como individualidades, porque difícilmente es posible visibilizarse, salvo condiciones muy especiales de clase social, dinero, favor político, etc. Las individualidades tienen más dificultad que los colectivos. Entonces, una generación del 27 de mujeres ha venido a constituirse como mirada posterior en los últimos años en España. Las mujeres investigadoras, las mujeres que escriben en el presente, se han dado como tarea de solidaridad femenina a buscar a esas mujeres del pasado que fueron soterradas. Entonces, en aquel momento, ellas no tuvieron su oportunidad. Se las están dando sus congéneres en el presente. Una posibilidad de ser visibilizadas. ¿Ven? Entonces, esto de las aperturas es producto del trabajo y de las luchas, y permanentemente esas oportunidades tienden a cerrarse porque el patriarcado está muy activo. Entonces, en la actualidad, yo veo un retroceso de lo que se logró en los años 80 y 90.
veo un retroceso en la inconsciencia sobre la propia historia de las mujeres y un retroceso en el impacto de la moral, entre comillas, neoliberal, que es toda una cultura, hay que aceptarla, hay una cultura y una ideología macro, ideología neoliberal, que ahora domina las instituciones, les da su ritmo. Y una Y estética, Magda. Y una estética, también, exactamente, neoliberal. exactamente. Y esa cultura impacta a las mujeres y la escritura de las mujeres. Y entonces se conforman con la liviandad y con eso que señalaba Dorelia, con el trabajo fácil, autocomplaciente, en el plano de la escritura misma y en crear realidades falsas. Hace un tiempo escribía a un grupo de nosotras, una escritora de las redes sociales que se autoseñalaba como la novelista más conocida de Costa Rica. Yo le pregunté a las colegas y nadie la conocía, pero era muy importante en los medios y ella se asumía a sí misma como la escritora más leída de Costa Rica. Entonces, esta fantasía que generan las redes realmente están complicando nuestro oficio. También hay que aceptarlo y hay que hablar sobre ello. Y hay que cuestionar. Y tenemos que hacer un oficio de solidaridad con las nuevas generaciones para abrir los ojos sobre todo esto. Se abren las oportunidades tecnológicas, se cierran las oportunidades ideológicas, se cierran las oportunidades de ver el mundo de manera alternativa. Lo alternativo, la visión alternativa en la cultura neoliberal es absolutamente perseguida. Y se persigue no solo el pensamiento, se persigue a la persona. Se le veta en Facebook, se le veta en distintos espacios. Se le considera bicho raro, aquel que disiente, aquel que dice que no está de acuerdo con las cosas tal y como nos la presentan en este momento. La cultura de la cancelación, que llaman. Así es. Así es. Y tenemos que defendernos permanentemente de eso. Y creo que las nuevas solidaridades entre mujeres, las nuevas sororidades, nos llaman justamente a enfrentarnos a las mujeres cómplices, que nadie habla de ellas, pero existen. Las mujeres cómplices y las mujeres misóginas que persiguen a las otras mujeres justamente porque no se suman al canon del presente, restringido y complaciente. Sí. Eso es lo que yo tendría que decir sobre las oportunidades. Tenemos oportunidades tecnológicas y hemos perdido libertades de conciencia, posibilidades de desafío. Eso es muy Eso interesante. es propio de la cultura contemporánea. Sí, Magda, y muy interesante porque uno se queda pensando, hay una realidad, como vos decís, están las redes, está todo un escenario muy variable, con muchísima variedad de opciones, de posibilidades, de percepciones de la gente también que han cambiado muchísimo, a lo que tampoco uno puede hacerse de la vista gorda, ¿verdad? Pero bueno, ¿cómo establecer ese intermedio entre lo que está y la toma de conciencia, que a mí me encanta ese concepto que estás diciendo, sensibilizar, abrir los ojos a una dinámica pues más profunda, ¿verdad? Y también hay que pensar que hay gente joven que está haciendo las cosas bien también, ¿verdad? Y que está tratando de hacerlo de otra manera. Pero bueno, pero esos son fenómenos que entonces nos pone en una posición, a ustedes como autoras, a nosotros desde nuestro trabajo editorial, profesional, en nuestros campos también, desde esa posición femenina ante unas nuevas necesidades, tanto de vida como de escritura, de propuestas que hacemos, ¿verdad? Ante una dinámica acelerada
tecnología, de la ciencia, de la política, con percepciones muy distintas a las luchas, por ejemplo, que originalmente se dieron por X objetivo, digamos. Y hay nuevas preocupaciones y nuevos intereses, ¿verdad? Que no son pues los de siempre y que tampoco se pueden obviar, ¿verdad? Ante toda esa dinámica acelerada que vivimos. Y entonces, bueno, ahí entra como la pregunta ok, ser mujer en este espacio distinto, en este espacio tan diverso de percepciones y de tendencias, determina entonces en algo su escritura y su ubicación como autora. Dorelia, te hago la pregunta. Sí, me quedé pensando porque ahora parece que el decir ser mujer es algo mucho más complicado que antes, ¿no? Claro. Eh, Sobre todo con la diversidad sexual, con los derechos individuales. Yo siento también un poquito como Magda que ha habido un retroceso en las conquistas feministas, digámoslo así, el feminismo socialista, por decirlo de alguna manera, porque ahora se habla de muchos feminismos, ¿verdad? O sea, el feminismo que apunta a la transformación objetiva de las estructuras, la transformación económica y social en donde la mujer tiene que tener los mismos derechos que los hombres. A eso es a lo que yo apunto, pero creo que ahora para muchas personas y sobre todo más jóvenes de las nuevas generaciones eh, han enredado un poco la cancha entre el feminismo y las elecciones sexuales eróticas, ¿verdad? Y eso sí quisiera aclararlo, ¿verdad? Son dos cosas totalmente diferentes. El movimiento feminista se da como una lucha para la igualdad económica, social, política de la mujer. Las elecciones sexuales son de orden individual y personal y no siempre liberan. Y no siempre el tener más opciones sexuales quiere decir que uno es más libre, más consciente y tiene una vida mejor. Para nada. Entonces, a partir de ahí sí, yo considero que el ser mujer me hace a mí, en lo personal, ver el mundo, ¿verdad? Yo soy una observadora desde mi conciencia e identidad de ser mujer y eso implica un posicionamiento y una sensibilidad particular que no quiere decir que solo las mujeres lo tengan, porque depende de la vida de cada quien, depende de las prácticas diarias, depende de los trabajos que uno tenga que hacer, los trabajos y los días, como decía Hesiodo, ¿verdad? Depende de por necesidad qué habilidades tengo que desarrollar yo, desde cambiar una llanta o no o nunca lo ha cambiado, desde en mi caso cortar el zacate con una máquina que muchas mujeres nunca lo han hecho. O sea, este tipo de cosas, de prácticas sociales también implica ser mujer en mi caso, aunque para una lectura plana implicaría esos trabajos los hacen los hombres, las mujeres hacen pan, por ejemplo, ¿verdad? Entonces hay que detenerse un poquito a considerar que el ser mujer digámoslo así, es una posición identitaria ante el mundo, pero llena de prejuicios y costumbres al respecto, ¿verdad? Entonces, a mí sí me gusta hablar desde mi perspectiva, pero todo lo que yo hago está impregnado de esa identidad mujer que soy yo, desde luego. Ahora, yo no escribo como mujer, yo escribo como Dorelia, ¿verdad? Y eso, por eso digo, implica que en mi día a día yo hago muchas cosas de hombres y mujeres y de todo, ¿verdad? Porque estamos en un momento en donde podemos las mujeres hacer muchísimas más cosas
y necesitamos hacer muchísimas más cosas, liberándonos de miedos, liberándonos de prejuicios, liberándonos de ataduras de lo que hacían, digamos, mi madre, la generación de mi madre, etcétera, ¿verdad? Que ni siquiera se podían ir al cine solas. Y todavía hay muchas mujeres que no van al cine solas, se quedan en la casa porque qué vergüenza ir al cine solas si no tengo una pareja o alguien que me acompañe. Algo así tan simple, o un concierto, o hasta ir a la playa, ¿verdad? Que bueno, que hay que cuidarse, sí hay que cuidarse en un mundo violento y agresivo, como dice Magda, con un patriarcado a la defensiva. Pero sí, es desde desde esta lugar en el mundo en el que yo comunico, me expreso, me manifiesto y escribo, ¿verdad? Entonces, efectivamente, yo creo que el arte está permeado de quién soy yo y yo soy mujer. En ese sentido, pues esa es la respuesta que yo tengo. Claro. Lisa. Sí, bueno, a mí hay una generalización ahí con la que yo no estoy de acuerdo, como digamos el hecho de que una persona joven, por el hecho de que seas joven, no reconoce o no tiene conciencia de las luchas que se han librado. Porque esto es un mar de subjetividad, ¿verdad? Habrán mujeres que tengan el poderío económico para llegar a una editorial y pedir que les publiquen su autoengaño, y eso yo lo respeto. Y creo que en la medida en que las otras mujeres también tomemos esa conciencia, ¿verdad? En este mar de subjetividades, porque entonces, ¿quién determina qué es lo bueno? Porque, ojo, ahí también empieza un núcleo de violencia al yo establecer, ¿verdad? En la otredad, en el otro empezar a puntualizar y decir, esto está mal, esto no corresponde a mi ideología, a mi lucha, porque entonces ahí hay que socavar un poquito y darse cuenta que un montón de mujeres jóvenes que tal vez no están al dedillo con las fechas históricas, tienen historias y tienen historias que tienen que ver con, bueno, si se quiere decir desde la óptica del patriarcado que todavía se enfrentan. Entonces yo creo que sí, hay herramientas tecnológicas y también es un asunto de interés social, sociológico. ¿Cuál es la respuesta, verdad? ¿Cuál es la concepción del feminismo desde lo absurdo, si se quiere? Pero también respetando que dentro de esa juventud existe primero muchísimo talento y existen muchísimas herramientas y hay mercado y hay lectores porque la superficialidad ha existido desde, ¿verdad? Entonces, por ahí sí quiero hacer ese rescate. Yo no soy tan joven, yo tengo 40 años ya, pero sí creo que es valioso, ¿verdad? Y yo abrazo a todas esas mujeres que quizá no han tenido esa formación así estricta y absoluta y que no son intelectuales de alto vuelo, pero que quieren contar una historia. Y yo defiendo, ¿verdad? Defiendo desde mi posición esa necesidad humana, ¿verdad? Creo que si hay algo que tiene la literatura, ¿verdad? Desde Gracia de Leda, desde una Nobel de literatura que simplemente habla lo que está pasando en su pueblo en Cerdeña y para el momento en que escribe probablemente alguien la hubiera tomado ¿verdad? Entonces, desde ahí yo digo, mi respeto a cualquier persona que en este momento está en esa transición o que sigue siendo un escribidor, ya sea porque así tiene que costear otra carrera que le permita, pero no todas las mujeres han tenido el privilegio de colocarse en esa intelectualidad y aún haciéndolo, también luego puede resultar muy sencillo decir que todo lo demás está mal, ¿verdad? Qué peligroso también colocarse desde esa óptica. Entonces yo aplaudo en el Día Internacional de la Mujer a toda aquella persona y sobre todo a las mujeres que teniendo conciencia de las luchas que se han librado, independientemente de que no al dedillo no señalen fechas históricas, cada mujer en su fuero interno sabe cuáles luchas ha librado, ¿verdad? Cuáles batallas ha tenido que... Entonces, que desde ahí construyan lo que quieran. Si es arte, que lo hagan. Y si en algún momento les dicen lo que ustedes hacen es basura, pues va a haber personas que lo valoren. Y el valor, ¿verdad? La subjetividad existe. Y bueno, un aplauso por todas esas personas que tienen primero el coraje de decir, quiero empezar, ¿verdad? Y que empiecen y que lo hagan. Y bueno, para adelante. Magda.
Sí, tal vez para aclarar que cuando nos referimos a la necesidad de trabajar los instrumentos, cuando se elige la carrera de escritora, no se está dejando de lado todas las producciones que se hacen alternativamente e incluso marginalmente a las academias. No se trataba de digamos, de esa oposición, de ninguna manera. No se trataba de construir una oposición. Los trabajos desde la marginalidad literaria han sido sumamente interesantes siempre y han aportado a la literatura misma. Hay diálogos a la literatura de oficio, por llamarlo así. Hay diálogos permanentes. Por ejemplo, el testimonio en Centroamérica, que se creó al calor de las luchas sociales y políticas e incluso militares de Centroamérica en las 2 décadas últimas del siglo XX. Esa literatura militante, alternativa, etcétera, fue muy productiva para la literatura propiamente, por así decirlo, de la alta cultura centroamericana. Hay diálogos permanentes, hay interacciones permanentes. Aquí estábamos hablando más bien de la trampa del mercado y de la trampa de las redes sociales, que es una particularidad del universo literario. Estábamos hablando de los que se complacen desde ahí con sencillamente los glamures de ese contexto. Y por supuesto, también como lo hace Elizabeth, saludamos nosotros e inclusive hemos dedicado tiempo de nuestras vidas a investigar todo lo que se produce en los márgenes de la literatura oficial, porque ahí estamos hablando de una literatura oficial y de las literaturas emergentes alternativas que se producen en distintos ámbitos sociales y étnicos y que desde ahí retan a la literatura, a la alta literatura o la literatura que producen las academias. Entonces, aclarar este malentendido que podría haberse derivado de la conversación es muy importante. Claro que sí. Y que las jóvenes están haciendo cuanto pueden para hacer su camino como lo hicimos nosotras en nuestro momento. Un camino más difícil tal vez, porque estábamos asediadas por el contexto, este contexto de la guerra que acabamos de mencionar. Hubo mucha dificultad. Lo que estamos apuntando nosotras es a la necesidad de estudiar, a la necesidad de formarse como escritora, de asumir los retos del oficio, los retos serios del oficio. A eso estábamos apuntando sencillamente. Y eso para todas las generaciones, inclusive para las mujeres que, como hemos visto, empiezan tarde en la literatura. Yo empecé tarde. Aunque empecé muy temprano, no publiqué sino tarde. ¿Por qué? Por lo que decías, Elizabeth, por los maridos, por los hijos, por la vida cotidiana, por el trabajo enorme y la triple jornada, etcétera. Por todo eso, tuvimos que postergarnos. Yo soy de las postergadas, de las que empecé a publicar tarde, por todo eso, porque tuve que vencer todo eso, todos esos retos y barreras que le impone la vida social a las mujeres. Ahora, sobre el tema de esta pregunta, sí, yo creo que la escritura de todas nosotras está impactada por el momento tecnológico diferente, de cambio, un momento tecnológico que ofrece muchas oportunidades y al mismo tiempo nos limita. El tránsito y el tránsito de un lenguaje a otro, el tránsito al libro electrónico, por ejemplo, es todo un reto. Lo que está por verse es cuántas libertades perdemos en ese tránsito. Las mujeres, por ejemplo, con el determinismo del mercado y de las grandes editoriales, si queremos publicar en esas editoriales internacionales, vamos a tener, como los escritores también, que pasar por un tamiz, el tamiz que limita los lenguajes. Entonces, para mí, Isabel Allende, Laura Restrepo, etcétera, podemos hacer una larga lista de mujeres que han accedido a ese ámbito de producción, se han visto a sí mismas limitadas a sí mismas en sus lenguajes, en la capacidad de denuncia, en la capacidad de decir las cosas de manera más abierta, porque el mercado pone sus reglas y se las impone a todos y
lamentablemente parece que a las mujeres de América Latina les impuso esa dinámica del mercado editorial, les impuso un cierto estereotipo para que acomodaran sus lenguajes. Yo hice sobre eso una ponencia hace como 12 años, analizaba varias de ellas y llegaba a la conclusión de que sí, que parecía que las determinaciones de esas editoriales se las habían llevado por un camino de lo que se podía decir y de lo que no, y de qué manera se podía decir. Entonces, lamentablemente sí hay un impacto sobre la escritura, y entonces hay también una elección de parte de la escritora. Reto al mercado y limito mi impacto, o me sumo a las posibilidades del mercado y me someto a sus limitantes. Eso es un problema. La tecnología también, como hemos venido diciendo hace rato en esta conversación, la tecnología también nos impone retos a todas las generaciones, a todos los grupos de mujeres que nos iniciamos en la escritura o que permanecemos en ella, porque ese es el otro punto. ¿Cuál es la diferencia? Decíamos al principio entre escribidores y escritores, o escritoras y escribidoras. Bueno, quien no se asume en el doble trabajo, el trabajo de la escritura y el trabajo de la producción del libro, que tenemos que acompañar las escritoras. Hay una carrera profesional de escritoras que debemos asumir también para acompañar la producción del libro, acompañar a las editoriales también en la difusión de nuestros libros. Si no hacemos ese doble trabajo profesional, entonces nos quedamos un poco rezagadas en esta dinámica de la difusión literaria. Y yo lo que diría para cerrar esto es que el feminismo, efectivamente, hay un feminismo, para retomar lo que decía Dorelia, hay diversos feminismos en el presente, diversos, pero también los hubo en el pasado. En las últimas 2 décadas, por ejemplo, era muy importante hablar sobre el feminismo de la diferencia y el feminismo de la igualdad. Feminismo de la igualdad, el que las mujeres pretenden llegar a todos los puestos que ha tenido el hombre en la vida social. Entonces, de ahí las mujeres que juegan fútbol, de ahí las mujeres que van en los tractores, que conquistan los espacios de los hombres, etcétera, y que quieren sumarse a esos espacios. Y está el feminismo de la diferencia, que decimos, bueno, una cosa son las conquistas de los espacios y otra cosa es pretender igualar nuestra condición biológica, por así decirlo, a la de los hombres. Y entonces ahí viene todo el asunto referente a la diversidad sexual, que es el tema de moda en el presente y que está desplazando los cuestionamientos del feminismo. ¿De qué modo las mujeres somos mujeres, seguimos siéndolo, porque hay unas diferencias en la estructura cerebral, ya se ha demostrado, y hay diferencias en nuestra condición biológica? Los hombres no tienen regla durante un periodo de su vida, nosotras sí. Los hombres no paren todavía, la tecnología no se los ha permitido, nosotros sí. Entonces hay una serie de condicionamientos que son la diferencia y que no tendrían por qué ni abaratarnos, ni disminuirnos, ni situarnos como ciudadanas de segunda categoría. Y esa es la lucha del presente todavía, hasta tanto no nos asuste la tecnología con la construcción de un sustituto del ser humano, un sustituto tecnológico que ya no tenga diferencias en la condición de género y de sexo. Y justamente este asunto nos lleva a un problema del último tiempo y que tiene que ver con estas reivindicaciones que han sido confundidas desde mi punto de vista, las confusiones de la diversidad sexual. Estas diferencias en el presente no tendrían por qué oponerse a las luchas del feminismo, ni confundirse, ni sobreponerse, ni invisibilizar las luchas feministas del presente.
para todas las generaciones de mujeres. La cuestión de la diversidad sexual es una percepción del presente. Está muy bien que se descubra que no éramos binarios, hombre y mujer solamente, sino que hay una diversidad de posibilidades. Y quienes tienen la condición en la diversidad, está muy bien que hagan sus luchas. Es perfecto que hagan sus luchas, como las luchas por la libertad erótica, son luchas muy importantes también, pero no tienen por qué confundirse con el feminismo, Así es. que tiene sus propias batallas. Eso diría yo, y esas batallas siguen impactando la escritura. Bueno, yo creo que toda esta conversación nos deja abiertos un montón de temas que yo creo que sería bueno que podamos repetir diferentes Parte conversaciones, ¿verdad? Yo creo que ha sido súper interesante. Hay temas que quedan ahí todavía, pero ya se nos fue el tiempo y vamos a tener que cerrar, pero yo creo que sí nos queda eso para discusiones que ya vemos que cada tema nos genera muchísima discusión. Por ejemplo, uno que teníamos pendiente era el tema de la organización de mujeres, ¿verdad? Las posibilidades y los obstáculos de las organizaciones literarias de mujeres, por ejemplo. Yo creo que lo vamos a tener que dejar por el tiempo. Otro tiene que ver con esa forma de visibilizarnos a las mujeres y ya no solo a las escritoras, me pongo como editora también o en nuestros campos profesionales, de vernos como ciudadanos de segunda o de tercera o de cuarta categoría, en que nuestro trabajo se limita solo a algo muy operativo y no se reconoce todo lo que hay detrás de nuestro trabajo intelectual o en nuestros oficios o nuestras profesiones. Y creo que quedan un montón de temas ahí, ¿verdad? No podríamos seguir porque ya es el tiempo, pero yo dejo abierto, ¿verdad? A esta iniciativa, a que tengamos muchas discusiones, no discusiones, conversaciones realmente que son sanas y ojalá que sean productivas también para otras mujeres y otras personas también, hombres también. Entonces, si les parece, yo voy a cerrar hoy esto, enviando también un abrazo grandísimo a las otras escritoras de Letramaya, que realmente me siento muy honrada. No las voy a nombrar a todas porque son un montón, si vemos todas las que están en antologías y todo eso, pero a todas les mando también un abrazo enorme y pues ojalá que más bien podamos seguir haciendo esfuerzos unidos para poder dar un valor distinto a la literatura, al enfoque de la literatura, a evitar ese autoengaño y trabajar en función de una mejor producción literaria en el país, ¿verdad? Que ese es el objetivo de Letramaya, el mío personal, esa es mi lucha, que con poquitos esfuerzos vamos tratando de ir haciendo ese norte, aunque sea poco a poco, con un camino que se va construyendo de ahí, poco a poco, ¿verdad? Como así ustedes lo dijeron, que se hace la escritura, pues así también se hace pues todo esfuerzo en este sentido. Entonces, nada más agradecerles y de verdad a todas las otras mujeres que nos vean, que no son nuestras escritoras, pero que estén en esta conversación con nosotros y más bien los dejamos abiertos para seguirnos acompañando en otras Claro que sí. conversaciones, ¿verdad? Claro Bueno, que sí. y que pasen muy bien. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias por la oportunidad. Gracias. Gracias.